a todos los que nos acompañan en esta tarde, que es una tarde histórica para nuestra provincia de La Vega. En nombre de la Universidad Católica del Cibao y la Facultad de Ingenierías, le damos la más cordial bienvenida a este panel que se ha titulado Impacto y Sostenibilidad del Proyecto Presa Guaybuí, un diálogo entre la academia y la comunidad. De manera que las bienvenidas y los agradecimientos a cada uno de ustedes que han sacado de su tiempo para compartir este espacio de crecimiento y reflexión junto a todos nosotros. Las salutaciones especiales para Su Excelencia Reverendísima Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, Obispo de la Diócesis de La Vega, Gran Canciller, Presidente de la Junta de Directores y Rector de la UCATESI. De igual manera, Reverendo Padre Francisco Antonio Jiménez Rosario, Vicerrector Ejecutivo de la UCATESI. También nos acompaña la ingeniera Aleska Chávez, decana de la Facultad de las Ingenierías de esta alta casa de estudio. Ingeniero Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. Ingeniero René Mateo, subadministrador de energía renovable EGI. Doctora Rosy Ruiz, presidenta del Consejo EGI y coordinadora del Gabinete Social de esta entidad. También con nosotros, ingeniero Silvio Carrasco, director de la Unidad del Agua. Nos acompaña en esta tarde el ingeniero Osiris de León, geólogo. Luisa Jiménez de la Mota, gobernadora de La Vega. Rogelio Genao, senador por la provincia de La Vega. Amparo Custodio, alcaldesa de La Vega. Carolyn Mercedes, diputada por esta provincia. Joselito Abreu, alcalde del municipio de Carabacoa. Ingeniero Omar Beato, director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega, Cora Vega. Amado Gómez, vicealcalde. Cristian González, director de la UAS, Centro La Vega. Johnny Durán, secretario ejecutivo de la Comisión Diocesana de Pastoral Ecológica y Medioambiental. Arquitecta Betty Vilma Arias, coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente de la Cooperativa Vega Real, en representación de Yanio Concepción. Juan Basilio Gómez, en representación del director IDOPRIL, doctor Agustín Burgos. Y de los miembros de la Junta de Directores de la Universidad, nos honra con su presencia el señor Manuel Amezquita. A continuación, voy a llamar para unas palabras de invocación con nosotros, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, rector de esta alta casa de estudio. Les invito a que se pongan de pie, por favor, para que oremos y pongamos este encuentro en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos. Qué importante es poder dialogar, compartir, intercambiar nuestras ideas y preocupaciones. Gracias porque nos da ese espíritu de trabajo, de servicio y de preocupación por nuestra comunidad, especialmente por esta provincia de La Vega. Así ponemos en tus manos este encuentro para que tú nos ayudes a discernir, a buscar luz y entendimiento, y buscar sobre todo lo mejor para esta comunidad. Así te pedimos que nos acompañes, nos auxilies siempre con tu presencia,
a cada uno de nosotros que trabajamos en diferentes instituciones y que bendiga así nuestras familias, bendiga este encuentro, nos bendiga a nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden acomodarse. Invito al Padre Francisco Jiménez, vicerrector ejecutivo, para que nos dé las palabras de bienvenida a continuación. Buenas tardes para cada uno y cada una de ustedes. Nos llena de gran alegría encontrarles, verles a cada uno, a cada uno de ustedes, a nuestras autoridades, a los miembros de la prensa, también a la comunidad. Unirnos aquí en la academia, precisamente para dialogar sobre un tema que nos debe ocupar, preocupar, ¿verdad?, a todos y a todas. Y la UCATESE, como ustedes ven en su escudo, lleva dos palabras que son clave, que desde el 1983, desde el momento de su fundación, quiso estar presente, y es lo que nosotros nos mueve a encontrarnos aquí. Progresio es sapiencia. O sea, la UCATESE nació para eso, para acompañar procesos de desarrollo a nivel regional, nacional y, ¿por qué no, también a nivel internacional? Pero es un lugar donde se busca, donde se quiere actuar con la sapiencia, la sabiduría. Y esa sabiduría consiste en hacer las cosas como la pensó el Señor. Por ejemplo, si hablamos ahora de este momento que nos une, la presa de Guaigüí, de ver cómo nosotros nos lleva todo a un diálogo, a un discernimiento que sirva para el bien de todos y todas. Por eso, más que una charla, conferencia, le hemos invitado de verdad a un diálogo abierto, sincero y franco. Quiero agradecer a nuestra decana Aleska, directora de las dos ingenierías, que ha organizado esta actividad en el sentido de que UCATESE también quiere ser parte de este proceso de discernimiento, y aquí es la casa de nuestra comunidad vegana. Así que siéntanse todos en su casa, sean bienvenidos, y le damos un aplauso a cada uno de ustedes. Bueno, mientras nos disponemos a prepararnos para el panel, facilitemos los micrófonos a nuestros panelistas, porque ya en breves momentos estaremos dando inicio a las preguntas. Quiero decirles a cada uno de ustedes que tenemos un código QR al cual ustedes pueden acceder. A través de ese código QR ustedes pueden hacer sus preguntas. Quiero insistir en esto para que mantengamos esa modalidad de, si usted quiere realizar una pregunta, por favor dirigirse al código QR. Al final, cuando aperturemos este espacio de preguntas y respuestas, no es levantando la mano. Todas deben ser dirigidas a ese código QR. Les comento un poquito sobre el objetivo de este panel, que tiene como propósito generar un espacio de diálogo informado y plural en torno al proyecto Presa de Guaigüí, abordando sus dimensiones técnicas, medioambientales, energéticas y sociales. Desde la academia buscamos facilitar la comprensión integral de esta obra, sus implicaciones para la provincia de La Vega y la región, así como los beneficios y los retos que conlleva su ejecución. Les comento también un poquito de la dinámica que estaremos llevando a cabo. Contaremos con la participación de los 5 panelistas en las áreas de ingeniería, gestión de recursos hídricos, geología, energías renovables,
y Desarrollo Comunitario, quienes presentarán los aspectos claves del proyecto desde sus especialidades. Cada intervención estará orientada a ofrecer información clara, precisa y de interés para la comunidad académica, las autoridades, los sectores productivos y la ciudadanía. Insisto en esto, al final se abrirá un espacio para responder sus inquietudes a través del código QR que podrán accesar a través de sus diferentes dispositivos telefónicos. Procedo a hacer presentación de nuestros invitados, nuestros panelistas que nos acompañan en este jueves. Ingeniero Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, uno de nuestros panelistas. También está con nosotros el ingeniero Silvio Carrasco, director de la Unidad del Agua. De igual manera, el ingeniero Osiris de León, geólogo, ingeniero René Mateo, subadministrador de energía renovable de la EGI. También con nosotros, doctora Rosy Ruiz, presidenta del Consejo EGI y coordinadora del Gabinete Social de EGI. Las intervenciones de los panelistas en total van a asumir un tiempo aproximado de unos 30 a unos 35 minutos. Las preguntas estarán dirigidas y al final, insisto, en el momento de preguntas y respuesta, para que seamos bastante puntuales con las mismas. Entonces, a continuación vamos a dar inicio pues a este panel con la guía de preguntas que se ha preparado para esta ocasión. Bueno, pues vamos a iniciar con el desarrollo de este panel. Iniciaremos con el ingeniero Rafael Salazar, administrador general de la EGI. Hablaremos con él algunos aspectos técnicos y diseño del proyecto. Rafael, ¿cuáles son las características técnicas y de ingeniería más relevantes de la presa de Huehuil y en qué etapa de desarrollo se encuentra actualmente? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Muy contento de estar acá con toda esta comunidad de La Vega, de diferentes aspectos de temas educativos, temas religiosos y también temas sociales, preocupado y ocupándose de un tema tan importante como es la presa de Huehuil. Bueno, este proyecto, y quiero comenzar tomándome unos segundos, que inició 2001-2002, y que es un sueño de La Vega y de la región y que es un buen proyecto. Estaba dormido por una serie de situaciones que se dieron en aquel entonces y que actualmente, por la necesidad de agua de La Vega, por la necesidad de energía del país y por otros elementos, se puso sobre la mesa. Este proyecto no era de GEGI, era del INDRI, y al EGI, que está trabajando en proyectos de hidrobombeo, analizar los diferentes proyectos que están ejecutados y los que están en proceso por las diferentes instituciones de presa, que manejan presa. Vimos la oportunidad que tenemos en el proyecto Huehuil de trabajar el tema de hidrobombeo. Aquí se estudiaron 4 alternativas y 3 de ellas dijeron que se pueden hacer. Comienzo por ahí para decirle que aunque el proyecto en esta etapa inicial lleva alrededor entre 300 y 350 megas de energía que estamos trabajando, el proyecto en su máxima expresión y en su máximo desarrollo puede llegar a más de 600 megas. Y mucha gente, incluyendo los ingenieros, como no conocen el tema de hidrobombeo, que es una tecnología nueva, es un proceso nuevo que el país no ha trabajado, no se lo encuentran difícil, lo ven con algunas, vamos a decir, cuestionantes. Bueno, a partir de eso, quiero decir que nosotros hemos traído técnicos, porque una de las cosas que hacemos en la empresa es aprovechar los conocimientos de otras compañías que vienen de otros países y que se presentan, vemos qué están haciendo, investigamos con nuestros técnicos y vemos todas las alternativas que tenemos. De las cosas que hemos visto en este tema fue que nos acercamos con una compañía, Bob McDonald, una empresa de carácter internacional, de carácter mundial, que tiene
proyectos en muchos países del mundo y con ellos comenzamos a hablar ya y a desarrollar el tema. Ellos nos plantearon una serie de situaciones de acompañamiento y eso dio como resultado revisar el tema de Guayguí, revisar el tema de hidrobombeo que nosotros tenemos sobre la mesa y sobre eso entonces comenzamos a hablar ya de la posibilidad y a plantearlo en el gobierno que nosotros teníamos alternativa en Guayguí de poder hacer un proyecto de hidrobombeo. Eso puso entonces a Guayguí sobre la mesa en el gobierno a partir del 2022. Todo eso estamos trabajando medio en silencio, porque también si uno alborota mucho a la gente cree que se están anunciando cosas y todo eso lleva a un proceso. En ese momento entonces, que todavía tiene el INDRI el proyecto, el presidente se interesa por el tema de energía y por el tema de agua de la Vega. Y en ese momento entonces comenzamos a desarrollar y a buscar datos sobre el tema y los diferentes espacios que tiene Guayguí con el proyecto inicial y las alternativas que tenemos en el momento. Ahí analizamos 3 proyectos de hidrobombeo. Uno que nos da alrededor de 220 megas, otro que nos da alrededor de 200 megas y otro que nos da alrededor de 175 megas, que no son excluyentes. Nosotros escogimos primero el eje de 220 megas para entonces analizar y comenzar a desarrollar el proyecto. Junto con ese proyecto también analizamos un proyecto de energía solar alrededor de Guayguí, que lleva entre 70 y 75 megas. Y la hidroeléctrica, que ahora con la tecnología nueva nos da, todavía no tenemos el número oficial, pero nos da entre 10 y 20 megas que pueden desarrollarse con la hidroeléctrica en el proyecto. Todo eso, entonces, con el objetivo de la presa, que el principal objetivo es el tema agua para la provincia de La Vega, tiene un segundo objetivo, agua para irrigación también, para producción, y el tercer objetivo, que es el de nosotros, energía. Le han dado un giro al proyecto de Guayguí y permite que entonces, que en este momento sea un proyecto prioritario, no solamente para La Vega, sino también para el país. Y esa es la ventaja que tiene este importante proyecto de Guayguí, donde nosotros que hacemos el tema de conexión social con las autoridades, con los interesados, con las comunidades donde van a implantarse los proyectos. Entonces hemos estado en este trabajo de ocuparnos de que la gente conozca, ocuparnos de escuchar a la gente, ocuparnos de interpretar lo que la gente dice y sus preocupaciones para incorporarlas en el proyecto en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Y hacer un buen proyecto. Y yo quiero, concluyo con esta parte, que La Vega tenga la seguridad, primero, de que este proyecto tiene todas las garantías. Ahora mismo se están haciendo. Comenzó el día 28 del mes pasado. El día 28 del mes pasado. Se están haciendo el trabajo de los accesos, los caminos. Se está trabajando el tema de los puentes que tienen esos caminos. Se están trabajando 4 estudios. Ya el año pasado, que la gente no sabe, las compañías que están en el proceso de la obra vinieron antes de tomar la decisión y llegar a un acuerdo con la compañía que tenía el contrato, vinieron y hicieron un levantamiento. Hicieron un levantamiento con diferentes profesionales, geólogos, topógrafos, agrimensores, ingenieros civiles, ingenieros de diferentes áreas, y levantaron lo que había hecho, levantaron el proyecto que estaba concebido y las posibilidades que tenía. Entonces ellos, que son compañías de alto nivel tecnológico y de conocimiento, dijeron, se puede, podemos llegar a un acuerdo, y sobre esa base que se ha estado trabajando. Entonces, todo esto, nosotros que estamos trabajando ahora en los estudios, les decía, y los accesos, la revisión del diseño que se había hecho por el INDRI, que va a terminar con un rediseño del proyecto, porque ahora tenemos también el tema de hidrobombeo. Todo esto va a terminar en el mes de octubre, noviembre. Tendremos un diseño nuevo, que ese diseño nuevo parirá un presupuesto actualizado. Y entonces ya sí, con los trabajos que estamos haciendo, estamos en condiciones de comenzar el tema de la presa a partir de ahí. Ese es más o menos el esquema que tenemos hasta ahora, y es bueno que toda la gente de La Vega, la gente que está preocupada, la gente que tiene el deseo de que se arranque, la gente que tiene el deseo de que se haga, o la gente que tiene alguna preocupación que es normal, tenga el conocimiento de lo que va a pasar
y del momento en donde está este proyecto, que está en un momento, vamos a decir, de madurez para arrancar. Y nosotros, la empresa de EGIP, y esas instrucciones también las tenemos del presidente, cuando entramos a un proyecto entramos a trabajar bajo todas las condiciones y bajo la capacidad técnica de los mejores técnicos que podemos tener en la empresa y lo que tenemos que buscar. Esa es la idea. Muy bien, para eso este espacio que sirva de reflexión y de aclaración. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Nos quedamos con usted, señor Salazar. Saludar a Samuel de Moya también, miembro de la Junta de Directores, que nos honra con su presencia en esta tarde. La siguiente cuestionante es: ¿qué criterios se utilizaron para la selección de la ubicación y el diseño considerando la topografía y las condiciones hidráulicas? Sí. Hasta ahora, el diseño que nos entregó el INDI es el que ellos tenían, el diseño viejo. Los estudios que se están haciendo, los estudios que ya contratamos, van a indicar si el eje de la presa hay que moverlo. Ya hay un estudio geológico, hay otro estudio de hidrología, y son 4 estudios que se están haciendo. Esos estudios van a ser lo que le decía al principio, que se va a revisar el diseño, y la revisión del diseño, que es en octubre, con los estudios terminados que están haciendo, nos van a indicar qué cambio tenemos que hacer en el proyecto para hacerlo más efectivo al 2025, porque un diseño es el 2001. Ya cualquier cambio vendrá con las informaciones que den los estudios. Hasta ahora, al día de hoy, estamos trabajando con el diseño que nos entregó el INDI, que es revisando el diseño sobre la base de los estudios, 4 estudios complementarios que se están actualizando, que se están haciendo al momento, al 2025, se están haciendo con la tecnología de este momento y que nos van a permitir ya definir de manera ya oficial el diseño oficial del proyecto a partir de esos estudios que terminan en octubre y que ya tendremos informaciones complementarias, ya en noviembre, digamos, con eso definido, y nos va a permitir ya tomar las decisiones de ingeniería del lugar. Mientras tanto, estamos haciendo lo que nos permite esta fase, que son los caminos, los puentes, campamentos, y esa fase de estudio y revisión de diseño que va a parir un presupuesto ya actualizado a la fecha de hoy. Muy bien, para cerrar esta primera parte, ¿qué capacidad de generación hidroeléctrica se proyecta y cómo se integrará al sistema energético nacional? Bueno, hidroeléctrica va a tener de 10 a 20 megas, hidroeléctrica, que es la energía que la gente conoce, hidroeléctrica. Solar, estamos planteando, o sea, el estudio que se ha hecho, el estudio preliminar, estamos planteando que va a tener alrededor de 80 a 85 megas. De hidrobombeo, el estudio preliminar que se ha hecho plantea alrededor de 220 megas. Uno de los ejes, porque son 3 ejes. Uno de los ejes, son 3 ejes. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, de entrada, de arranque en el proyecto, poder trabajar con alrededor de 325, 350 megas en la parte de energía. Que te repito, la energía no es el principal objetivo del proyecto. Nosotros hemos entrado porque realmente el país necesita esa energía, porque es una energía de las horas pico. Las horas pico son de 5 de la tarde a 12 de la noche. Y es el momento donde el país tiene dificultad porque hay un mayor consumo. La gente ya después que llega a su casa prende su aire, aumenta el consumo, y nosotros que vemos todas las noches, hora por hora, cómo va aumentando el consumo por hora a partir de las 5 de la tarde. Anoche, por ejemplo, se rompió un récord. Anoche hubo un récord de consumo nacional. No de consumo, quiero decirlo, porque Catalina se dañó. No de consumo, sino de demanda. Vamos a decir de demanda, perdón. Anoche hubo un récord de demanda. Catalina salió porque está dañada desde antes de ayer y posiblemente entre el sábado. Entonces, eso trae un problema. ¿Qué pasará cuando nosotros tengamos los proyectos de hidrobombeo? Que vamos a tener energía, porque los hidrobombeos son como baterías de agua, vamos a tener energía disponible para cuando pasen situaciones como esta, ni siquiera la gente lo sienta. Porque vamos a tener disponible. Nosotros tenemos 3 proyectos de hidrobombeo y posiblemente 4 sobre la mesa. Este de Guayuí, uno en Sabaneta, San Juan, que son 400 megas, y otro en Las Placetas, Santiago,
La Sierra, que son 420 megas. Solamente en esos 3 proyectos vamos a tener más de 1000 megas, y la empresa en el día de hoy lo que tenemos son 623 megas instalados. Nosotros con esos 400 y 420 y 300 y 400 son 820 y 225 son 1045. Nosotros vamos a tener energía para poder estabilizar el sistema energético nacional en las horas que se necesitan, que es las horas pico. De manera que esas son las ventajas de este proyecto y la importancia que tiene para el país. Por eso digo, para La Vega lo principal es agua. Para el país tenemos el componente energético, y también tenemos el componente de irrigación para mayor producción agropecuaria, más los demás componentes que se agregan, que son parte de la zona ecoturística, que va a tener un mayor desarrollo, conectada con Jarabacoa y conectada con la Sierra, y una serie de ventajas para la población, para La Vega y para el país. Bueno, muchas gracias por su respuesta. Vamos a continuar ahora con el ingeniero Silvio Carrasco. Antes de, quiero aprovechar para decirles que no se preocupen, claro que sí. Quiero aprovechar para decirles que no se preocupen por el código QR que se va a proyectar aquí en pantalla para que ustedes puedan acceder al mismo. Así que pueden colocarlo ahora para que las personas puedan ir accediendo y puedan ir colocando sus preguntas en torno a las respuestas e inquietudes que vayan generando todas las intervenciones. Vamos con el ingeniero Silvio Carrasco, director de la Unidad del Agua. Ingeniero, ¿cómo impactará la presa en la distribución y disponibilidad de agua para uso agrícola, doméstico e industrial en la provincia y la región? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por invitarme a participar en este importante panel. En primer lugar, felicitar a la Facultad de Ingeniería de esta universidad y a las autoridades de la universidad por organizar un evento como este desde el punto de vista académico. Yo soy director de la Unidad de Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de manera que yo me siento en casa desde el punto de vista del aula. Y este auditorio, lo único que me permite es recomendarles que no lo hagan de 40 minutos. Vamos a hacerlo de una mañana completa. Vamos a hacerlo de una mañana completa. No hay forma de que usted pueda contestar esta pregunta en 8 minutos. No hay forma. Así que, y hay que regirse a ello porque ese es el contrario. La pregunta es muy clara. Toda obra hidráulica, y este particularmente una presa, de inmediato impacta positivamente la seguridad hídrica. Y la seguridad hídrica es lo que facilita y permite el uso del agua que antes se desperdiciaba en uso para los habitantes de la zona y para los sectores productivos. De manera que los beneficios de Guayuí no hay que investigar. Ahora, los impactos de la presa, desde el punto de vista de una obra hidráulica, sí son de preocupación para cualquier lugar que se haga una presa. Decía un amigo mío español que no hay forma de comerse una tortilla sin romper un huevo. No, si hay que romper el huevo para tú poder hacer una tortilla. No hay forma de hacer una presa sin tener impacto negativo. Los impactos negativos son naturales. Los impactos positivos también. ¿Qué es lo que se preocupa? ¿Qué es lo que se procura con un proyecto como este? Que debe ser ejemplo. Y está planteado como ejemplo desde el 2000, desde el 98. La presa de Guayuí no es una presa común. Se planteó como un eje de desarrollo para La Vega. Con un eje de cambio para La Vega, comenzando con su impacto en el agua potable. Por tanto, su prioridad, no solamente porque lo mande la Constitución y las Naciones Unidas, es agua potable. Beato, es una presa para ti. Y así se concibió. Para que La Vega pueda tener un acueducto sostenible con garantía de prestar el servicio 24/7, con agua que se pueda tomar de la llave. Primera comunidad del país. ¿Por qué? Porque la presa como tal es un depurador de agua. Y obviamente, si se acompaña con todas las obras complementarias que están contempladas, en primer lugar, el manejo de la cuenca alta,
para crear la masa boscosa y recuperar, cambiar el uso del suelo. Y al mismo tiempo crear la compensación que ella crea o que ella genera, que es cuál es su caudal ecológico, cuál es el caudal útil y cuál es el caudal comunitario que hoy se usa en la presa. Ese balneario de Bayacani, histórico, no puede ser afectado, va a ser mejorado. ¿Mejorado cómo? Con obras de ingeniería que permita que lo que hoy cambia con la sequía y la tormenta sea agua permanente y un balneario verdaderamente moderno, actualizado, para que la presa ya impacte positivamente el caudal del río. No solamente en Bayacani, también en el curso del río hasta llegar hasta salir de la ciudad de La Vega. De manera que obra complementaria obligatoria, la reforestación, el cambio de uso de los suelos en la cuenca alta, cambiar la ganadería por árboles, cambiar la ganadería por árboles. Aquí está el Carramán, que me está viendo muy, y párate para que te conozcan y te vean. Desde el 2000 está trabajando en eso, para que esa cuenca pueda aportar un caudal básico estable en el río y en consecuencia un agua de calidad de entrada, y las obras complementarias desde el punto de vista ecoturístico. El lago de la presa y su entorno debe ser un espacio turístico de La Vega para crear hoteles ecológicos, crear residencias de alquiler, crear condiciones que permitan a La Vega tener un cuerpo de agua para el esparcimiento de La Vega, con una carretera que está planificada pasar en la parte superior de La Vega hasta llegar a Jarabacoa. Un cambio, en vez de estar caminando por las pendientes de la Altagracia, en una ruta hacia Jarabacoa, viendo un lago que va a tener agua de manera permanente, no será una presa como las demás. ¿Por qué? Porque el hidrobombeo no consume agua. El hidrobombeo no consume agua. Y al no consumir agua, el agua siempre estará en el cuerpo de agua para el agua potable, que sí consume agua. Y la prioridad de esa presa es agua potable, ecología y energía. La agricultura, y eso no lo voy a tratar ahora, sino en el próximo Consejo de Veedores, la agricultura tiene que ser estudiada detenidamente en la presa. Detenida, y más el arroz. Entonces eso será tratado oportunamente, porque no es una presa pequeña. Es la segunda presa, es la presa más pequeña del país. Más pequeña, una cuenca pequeña y una demanda estable de acueducto obliga a mantener un cuerpo de agua estable y permanente para garantizar el acueducto. De manera que la obra como tal tendrá impacto, pero los beneficios serán incalculables para el entorno de La Vega. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero. Continuamos. ¿Qué medidas están previstas para un manejo sostenible del agua en periodos de sequía o de crecidas? Buena pregunta. Cuando hay una sequía o una crecida, no hay presa que funcione. Las presas desaparecen cuando hay una sequía o una inundación. ¿Por qué? Porque ya ella no regula, tiene que verter toda el agua. Entonces, para la inundación hay un estudio hidrológico que hay que revisar, porque hay 20 años, 24 años de atraso en el diseño, en el estudio hidrológico que se hizo en el 2000, para que la serie histórica de los 24 años que se ha acumulado y la proyección para los próximos 50 años permita tener un caudal máximo probable que pueda ser evacuado en época de inundaciones generadas por huracanes y por tormentas. De manera que eso está garantizado con un estudio que ya el ingeniero anunció que se iba a revisar,
para que tenga la garantía de descarga. Y en la sequía, la presa de Buen Luis será una maravilla. ¿Por qué? Porque tendrá agua cuando las demás no tendrán agua. Porque su caudal está garantizado por el diseño que se ha hecho. ¿Existe un plan de monitoreo hidrológico y de calidad del agua que asegure la preservación del recurso a largo plazo, ingeniero? Ciertamente que tenemos aquí el ejemplo. Yo no había visto ninguna presa en el país, y tengo casi 45 años viéndola, que tuviera un consejo de veedores y comunitarios antes de comenzar la presa. Un consejo por toda la comunidad, con técnicos, con políticos, con curas, con religiosos, de todas las iglesias, con representantes de la comunidad, de toda la comunidad. Ya eso es una garantía de crear lo que no se ha creado en las presas del país. En ninguna de las 34 presas que tiene el país, ni siquiera una que construí yo en el 2002. Una gobernanza adecuada, gobernada y vigilada por la sociedad civil, no por los gobiernos, ni no por los políticos, porque tanto los gobiernos como los políticos son transitorios y la sociedad civil es permanente. Crear un consejo de veedores que después se convierta en un consejo de administración de la presa para garantizar lo que se hizo, reclamar lo que hace falta y exigir al operador que genera la riqueza, en este caso a EGI, que deposite 1% de la ganancia de la generación hidroeléctrica para conservar la cuenca, para conservar el entorno y para promover obras comunitarias. De manera que eso está garantizado. Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación. Muchas gracias a usted. Vamos a continuar ahora con el ingeniero Osiris de León. Quiero aprovechar para saludar a Fausto Ruiz, quien se une a nosotros. Fausto Ruiz es enlace del Poder Ejecutivo con los ayuntamientos y gobiernos locales y asesor honorífico del Poder Ejecutivo. También saludamos la presencia de la destacada comunicadora Miralba Ruiz, que nos acompaña en esta tarde. Ahora sí, continuamos con el ingeniero Osiris de León, quien es geólogo. Ingeniero, ¿qué estudios de impacto ambiental y geológico se han realizado y cuáles son los hallazgos clave? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias inmensa por la cortesía de invitarnos. Así que agradecemos inmensamente al ingeniero Rafael Salazar, administrador general de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, a la Universidad Católica del Cibao y a sus autoridades por invitarnos a estar aquí en este escenario. Gracias a las autoridades de la provincia, a nuestra gobernadora, a nuestro senador, a nuestros alcaldes, gracias a los amigos de la prensa, gracias a los compañeros panelistas y gracias a todo el público presente. Definir dónde hacemos una presa en alguna parte del país o del mundo comienza siempre con una caracterización geológica. Porque no en cualquier lugar del planeta Tierra, porque haya un río, se puede hacer una presa. Primero hay que ver la capacidad de carga que tiene la roca en el emplazamiento del eje de la presa. Segundo, ver el nivel de permeabilidad que pueda tener ese emplazamiento. Lo primero, porque no podemos construir una presa donde el terreno se vaya a sentar y la presa mañana pueda fallar. Pero tampoco podemos construir la presa donde el nivel de permeabilidad sea tan alto que usted llena la presa y la presa se desagua sola por un tema de filtración. Son aspectos que se toman en cuenta para cualquier presa. Atillo, Rincón, Sabaneta, Sabanayegua, Tavera, Bao, Monción, Contraembalse de Monción, Monte Grande. Cualquiera de las presas se sigue la misma metodología. Una vez que se ha definido que sí, que la roca es buena y que el nivel de permeabilidad es el adecuado,
se trabaja con el tema de la estabilidad de los taludes dentro de lo que va a ser el cuerpo de agua. Porque una cosa es la presión de poros que se genera en toda esa área del lago de la presa cuando no hay presa, y otra cosa cuando usted sube el nivel de la presa y esa agua comienza a penetrar en los laterales, entra en los poros, genera presión de poros, y esa presión de poros reduce la resistencia al esfuerzo cortante y puede deslizar. Por tanto, ese es un estudio obligatorio que se hace siempre. Y Guayguí, Vallacanes no es la excepción. Se hace. Pero al mismo tiempo usted evalúa lo que se llama la respuesta sísmica local. ¿Cuál es la falla sísmica activa que puede estar más cerca? ¿Cuál es el evento sísmico de mayor magnitud que usted puede esperar en esa falla? ¿A qué velocidad viajan las ondas sísmicas de corte cuando llegan al emplazamiento de esa presa? ¿Y cómo se amplifica desde el dentellón de la presa hasta la corona de la presa? Por eso ustedes habrán visto que en cada presa hay acelerómetros. Se instalan acelerómetros a pie de presa, en contacto con la roca, y se instalan arriba en la corona para ver qué tanto amplificó. Todo eso está en la fase de ejecución, pues tal y como dijo hace un rato el ingeniero Rafael Salazar, este proyecto en su etapa inicial estaba a cargo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Hoy día, por razones administrativas, está siendo retomado por la EGI. En tal virtud, lo que la EGI está haciendo es, con equipos de ingenieros, revisando primero el emplazamiento original que había en función de la geología, la geofísica, los sondeos, las pruebas de permeabilidad Lullón y la resistencia a la compresión de esa roca que está ahí. Todo eso se correlaciona con los niveles de recuperación en términos porcentuales cada vez que se hace un sondeo, y los niveles de RQD, índice de calidad de la roca, que se obtiene midiendo todos los testigos que se sacan y que son mayores de 10 centímetros de longitud. Con todo eso se hace una caracterización de una sección transversal y se dice qué tan bueno o qué tan malo es ese emplazamiento. Pero cuando hablamos de ese emplazamiento estamos hablando de un eje. Ahora, usted tiene la oportunidad, como INDRI, como EGI, o como una empresa de Washington, de Canadá, de China, de Alemania, de evaluar otros ejes vecinos, aguas arriba o aguas abajo, para identificar si la calidad de la roca es la misma, si mejora o no. Porque aquí tenemos una particularidad. En La Vega, este emplazamiento está dentro del cinturón de peridotitas serpentinizadas, que es lo que en términos de minería se llama la concesión Quisqueya 1, que es una roca ultra básica que viene desde Piedra Blanca hasta La Vega, y que es donde la empresa minera Falcon Bridge, desde el año 1971, ha estado explotando ferroníquel. Esa roca tiene la particularidad de que no es muy uniforme lateralmente. Puede estar muy buena aquí, regular aquí, mal allí, pésima allá. Y eso lo que hace es que demanda en esta etapa de estudios que usted caracterice diferentes ejes. A nivel transversal al río y a nivel longitudinal al río. Una vez que usted ha hecho una zonificación en función de la geología, la geofísica, la geotecnia, la resistencia y la permeabilidad, entonces se le dice al equipo de diseño, mira, el mejor eje es esto. No sería exclusivo para Guayguí, eso es lo que hemos hecho para todas las presas del país, desde Tavera y Valdesia, que fueron las primeras a nivel de presas grandes, hasta Monte Grande, que ha sido lo más reciente. Con toda esa información, los diseñadores y las instituciones toma la decisión final para determinar si la presa se levanta en ese emplazamiento o si se mueve aguas arriba o aguas abajo. Eso implica mayor cantidad de estudios, mayor cantidad de tiempo y mayor
disponibilidad de presupuesto, porque ahora hay que entrar en la fase comparativa. Comparar el eje A con el eje B, con el eje C, con el eje D, y luego, en una sesión de trabajo de alto nivel científico, viendo todas las variables que hemos citado, tomar decisión sobre cuál es el eje más conveniente para el tipo de presa y la altura de presa que se quiere construir en ese emplazamiento. Muchas gracias al geólogo Osiris Bayona. Aquí hay una pregunta muy interesante. Siempre la gente quiere saber cuál va a ser el impacto que se va a tener sobre la flora, sobre la fauna. Entonces, ¿cuáles acciones ustedes han previsto en ese sentido para protegerlas? En toda presa hay un aspecto vital a tomar en cuenta desde el punto de vista ambiental, y es la sostenibilidad en el manejo de la cuenca. Nosotros en República Dominicana, y no es un secreto, todo el que ha estado vinculado al medio ambiente lo conoce, porque cuando el Estado Dominicano recibió en el año 1965 el informe de la OEA sobre el estado de los recursos naturales, encontró que apenas nos quedaba un 12% de cobertura forestal. Y fue lo que llevó al presidente Balaguer, en aquel entonces, a prohibir los aserraderos. Eso quiere decir que la mayoría de nuestros sistemas montañosos y las cuencas hidrográficas de esos sistemas, desde el pasado han estado agredidas por el conuquismo y por los aserraderos. Eso implica que si ahora usted tiene en La Vega un proyecto tan importante como este, usted tiene que, desde antes de que empiece la presa, comenzar a preservar la cuenca. Primero, prohibiendo en grado extremo cualquier tipo de actividad que destruya el bosque. Cualquiera que va a Tireo, que va a Constanza, o que va a la parte alta, o sobrevuela un helicóptero, ve, tumba y quema, tumba y quema, tumba y quema. Sobre todo porque hay una práctica socorrida aquí por décadas. El agricultor, para economizarse el corte y el bote, él le pone fuego. Se quema, se va para su casa y viene al otro día. Y a veces se sale de control, y lo hemos visto en la cordillera central. Muchas veces que el fuego se sale de control. Ese es el primer aspecto a considerar. Vigilar la cuenca. Segundo, necesaria y obligatoriamente hay que reforestar la cuenca. Si bien es cierto que el país hoy día cuenta con un 40% de cobertura forestal, ese 40% no está distribuido de manera uniforme. Y todas las cuencas hidrográficas de todas las presas debían contar con un pequeño porcentaje del beneficio de la generación hidroeléctrica de esa cuenca para reinvertirlo en la reforestación de esa cuenca. Así que sea la propia cuenca la que genere los recursos económicos para la conservación de la cuenca, para que tengamos garantizada la pluviometría en la cuenca y la operatividad de la presa. Y eso tiene que ser un esquema que no puede fallar. Lo maneje un consejo, lo maneje una institución para esos fines, o lo maneje la propia institución que diseña y construye la presa, o lo maneje directamente el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero eso tiene que ser una necesidad y una obligatoriedad. Si no cuidamos la cuenca hidrográfica donde está la presa y dejamos que la tumba y quema se lleve todo el bosque, viene la lluvia, viene la erosión, se llena el embalse de sedimentos y al final del día, en lugar de tener agua acumulada en el embalse, lo que vamos a tener es sedimento en el embalse. Arcilla, limo, arena, grava y desechos de materia orgánica. Y ese no es el objetivo de un panel como este cuando estamos discutiendo una cosa tan importante como una presa. No es para que la presa se nos llene de limo, de arcilla, de arena, de grava. Es para tenerla llena de agua y garantizarle a cada uno de ustedes, a los hijos de ustedes y a los nietos de ustedes, agua permanente, sobre todo de frente a un tema de cambio climático, donde si bien es cierto que la pluviometría anual sigue siendo más o menos la misma, en el orden de 1.550 milímetros por cada metro cuadrado en promedio anual nacional, no menos cierto es que si revisamos del 2014 hasta el presente, fruto del cambio climático,
ahora estamos teniendo grandes volúmenes de agua en poco tiempo. En poco tiempo. Por eso vamos a tener que cambiar en el país los sistemas de drenaje. Porque antes nos caían 15, 20, 25 milímetros de lluvia por metro cuadrado en una hora. Ahora nos están cayendo 80, 90, 100, 120 milímetros de lluvia por metro cuadrado en la misma hora. Lo acabamos de ver en Texas. Lo acabamos de ver en Valencia. Lo vimos en Santo Domingo en noviembre 22 y noviembre 23. Cuando llovió torrencialmente en Santo Domingo y tuvimos las contingencias que había, en Montecristi no estaba cayendo una gota de agua. Y en Santiago tampoco. Quiere decir que era una lluvia local. Y no era una lluvia de tormenta, ni era una lluvia de huracán. Por tanto, frente a los desafíos del cambio climático, pero sobre todo el tema del calentamiento global, cuidar la cuenca donde vamos a construir una presa tiene que ser el factor fundamental y parte importante del presupuesto que se vaya a destinar a la construcción de la presa. Tiene que ir en etapa inicial al cuidado y la reforestación de la cuenca, porque si la cuenca no está conservada, de nada nos va a servir tener una presa donde tenemos muchas expectativas para agua, pero al final del día no nos va a producir el resultado que esperamos. Gracias. Bueno, el ingeniero ha abordado parte de la pregunta que vamos pues, a realizar a continuación, y es precisamente esta pregunta. Habla sobre los principales retos y cómo se abordan para garantizar la estabilidad y seguridad, esto desde una perspectiva geológica. La perspectiva geológica siempre va a dirigir la perspectiva del diseño en cualquier presa, en cualquier parte del mundo. Si la geología es mala, se complica el diseño. Si la geología es buena, se simplifica el diseño. A mejor calidad de la roca, mayor facilidad para los diseños, para los cortes y para la construcción. A mayor nivel de fracturamiento de la roca, o de meteorización de la roca, o de alteración de la roca, o de inestabilidad de la roca, más tiene que esforzarse la ingeniería para emplearse a fondo e introducir los ajustes necesarios para garantizar la estabilidad de esos taludes y la correcta funcionalidad de la presa. Ustedes conocen todas las presas que hay en República Dominicana, llegando hasta Monte Grande, que es la más reciente. Y ustedes nunca han visto una contingencia en una presa, ni con tormentas, ni con huracanes, ni con temblores de tierra. Tuvimos un terremoto en Puerto Plata el 22 de septiembre del 2003. Ya teníamos muchas presas construidas, ninguna tuvo problema. Tuvimos el huracán David, tuvimos la tormenta Frederick, tuvimos el huracán George, tuvimos la tormenta Noel, tuvimos la tormenta Olga, y ninguna de nuestras presas fallaron en términos estructurales. Pudiéramos discutir si se abrió o no la compuerta a tiempo, si se bajó el nivel o no, es otro tema. Pero lo que es el comportamiento de la estructura per se han funcionado bien, incluyendo las presas de colas que tenemos en operaciones mineras. Por tanto, eso no es casualidad. Eso es de que se tomó el debido cuidado en la etapa inicial de diseño de garantizar que las condiciones geológicas del emplazamiento escogido eran las mejores. Por eso es que usted evalúa este sitio, este sitio, este sitio. Es como ustedes sentarse aquí en este salón, revisar todas las sillas. Digamos que hay alguien que tiene 400, 500 libras de peso y se va sentando en cada una para ver cuál resiste más. Y en esa que resiste más dice, en esta me voy a sentar, porque estoy seguro que no me voy a caer. Entonces hacemos con las presas, ¿sí? Revisamos los diferentes emplazamientos para ver cuál de esos emplazamientos es el que tiene mayor capacidad de carga. Y decimos, ok, aquí es que vamos a sentar la presa para que no se caiga. Bien. Muchas gracias por eso. Gracias por su participación.
Va a quedar muy segura la presa entonces. Vamos a continuación pues a integrar al panel al ingeniero René Mateo. Él es subadministrador de energía renovable de la EGEID. Bienvenido a este panel, ingeniero. La pregunta que sigue es, ¿cómo se integra la presa de Guaigüí dentro de la estrategia nacional hacia las energías renovables? Muy bien. Cuando estamos de último nos pasa la situación de que ya todas las preguntas fueron respondidas. Lo primero es, ¿no? Y sobre todo que cuando nos sabíamos todas las preguntas, Cambiaron todas las respuestas. no cambiaron todas las respuestas. Claro. Eso me acaba de pasar. Bueno, pero volviendo a esta pregunta, lo primero es que el sistema nacional necesita un sistema de batería de acumulación de energía que ya lo demanda el sistema nacional interconectado. Como decía el administrador de la EGEI, el simple hecho de tener 2 de estos proyectos, yo no voy a llegar a un tercero, solamente Sabaneta, con la cual ya tenemos una especie de diseño conceptual a través del grupo de Bob McDonald, una compañía internacional de carácter mundial que ahora mismo están haciendo 26 presas con hidrobombeo, o sea, como parte de los componentes de las presas. Tener a Sabaneta y a Guaigüí representan unos 620 megawatts y la empresa EGEI solamente tiene 623. El propio sistema interconectado nacional está exigiendo que se necesitan de 200 a 300 más baterías o acumuladores de energía en los próximos 3 años. Y decía también el administrador que en el día de ayer, cuando suben la cantidad de energía renovable, se necesita tener un backup. Y ese backup lo representa la acumulación de energía en las horas pico de 5 a 12 de la noche. Lo que quiere decir que el incremento de la energía renovable en el día nos va a dar la energía que nosotros requerimos para hacer el hidrobombeo en la tarde y entonces tener en la noche esa energía ahí ready para ser utilizada en cualquier momento. Los hidrobombeos tienen la particularidad de que entran al sistema en segundo, mientras que otras fuentes de energía requieren hasta 20 horas para poder ser interconectados. Es decir que un aumento de la energía renovable nos va a facilitar en términos de precio la energía que nosotros vamos a comprar para tener acumulada en las horas pico. Bueno, ingeniero, hace un ratito, en la siguiente pregunta que vamos a realizar, el administrador, el ingeniero Salazar, dio una respuesta, pero también es de interés conocer su opinión en este sentido. ¿Qué porcentaje de la demanda energética regional podría cubrir y cómo se complementará con otras fuentes limpias? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de la demanda energética regional podría cubrir y cómo se complementará con otras fuentes limpias? Bueno, ahora mismo la matriz de nosotros más o menos se acerca a un 12%. Si nosotros solamente en EGEI duplicamos con estos hidrobombeos la capacidad de generación de nosotros, estamos diciendo que pasaríamos a un 24% en términos de energía renovable en la matriz nacional. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, también aquí hay una muy interesante y es ¿cuáles son los beneficios esperados en términos de reducción de emisiones y huella de carbono? Esa pienso que es la mejor pregunta para el jefe de energía renovable. Por cada mega que tú produces en energía renovable, tú reduces una tonelada de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Es decir, que en el caso de Guaigüí, si nosotros logramos poner nada más en hidrobombeo 220 megawatts, estamos diciendo que estamos de manera anual evitando que vaya a la atmósfera 220 toneladas de dióxido de carbono, que es el primer gas en los efectos invernadero. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a seguir pues accediendo al código QR. Sigan colocando sus preguntas.
Vamos a ir haciendo las preguntas en el orden de llegada realmente, para que ustedes sepan que esa va a ser la metodología a utilizar. Vamos ahora con la doctora Rosy Ruiz con nosotros, presidenta del Consejo de EGEIT, coordinadora del Gabinete Social. Bienvenida, doctora, a este panel. Hacen la siguiente pregunta. ¿Qué programas de acompañamiento y compensación se han diseñado para las comunidades impactadas? Muchas gracias por la pregunta y no puedo dejar pasar la oportunidad sin saludar al señor rector que nos ha extendido esta invitación, al señor vicerrector también, por supuesto que a Lesca, porque hemos estado en contacto directo para organizar esto, a todas las autoridades académicas, señor senador, gobernadora y a toda la comunidad de La Vega que nos acompaña en el día de hoy. Es un honor para mí estar en este panel donde, como decía René, bueno, después de estos expertos ya uno se siente un poco intimidado para responder, pero desde la parte social sí. Tengo el honor de coordinar todo el gabinete social de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. También soy docente universitaria, estoy en Misagua, como decía don Silvio, estoy en la casa de la academia. Vamos a ver, las obras que construye EGEIT no son solo infraestructuras físicas. Las obras que construye EGEIT son motores de desarrollo para las comunidades donde esas obras están instaladas. Entonces no podemos hablar, pareciera simple la palabra, aunque no lo es, pero no hablamos solo de compensación, hablamos de desarrollo integral. ¿Cómo la EGEIT estructura ese componente de desarrollo integral en sus obras, en este caso la presa de Guayuí? Pasamos por una fase de escucha activa de las comunidades, que es precisamente, esto es una actividad parte de ese componente, este consejo de veedores también lo es, el que ya se ha conformado. Diagnosticamos cuál es la situación socioeconómica de las comunidades y pasamos entonces a arrastrar o a, digamos que a insertar dentro del proyecto de la presa esas necesidades de desarrollo comunitario. Por supuesto que hay un componente de compensación en caso de que exista esa circunstancia, pero nos gusta más llamarlo como un motor de desarrollo que arrastra esas dimensiones de desarrollo integral que las comunidades necesitan. Las obras de EGEIT y en esa tesitura Estatua del Gobierno Dominicano buscan suscitar esas condiciones de avance sostenible sin crear líneas de dependencia para las comunidades. Muchas gracias, Rosy. Y en ese sentido, hablando de comunidades, ¿cómo piensan ustedes garantizar la integración de la comunidad y su participación en la ejecución de este proyecto? Bueno, para que te hagas una idea, creo que el grupo de WhatsApp anda por los 75 integrantes, creo. Mucho, sí. Es abierto y creciendo. El día 18 de julio estuvimos juramentando nuestra primera versión de veedores. Es abierto, no nos molesta que existan personas que no estén del todo de acuerdo. La diversidad es admitida porque en la diversidad crecemos. Lo único que buscamos es que se suscite una discusión científica, técnica, basada en argumentos que nos permita enriquecer el proyecto. Entonces, están integrados y llamados a formar parte de este Consejo de Veedores y de estos críticos constructivos del proyecto, academias, líderes, autoridades, comunitarios, juntas de vecinos, ciudadanos interesados. Nuestros números están disponibles, el grupo de WhatsApp está ahí, la comunidad de veedores es abierta y de hecho nosotros estamos pendientes de que esa escucha activa se genere para que podamos tener la mejor presa de Guayuí posible. Ese es nuestro compromiso. Y bueno, sí, el aplauso. ¿Qué beneficios socioeconómicos podría esperar precisamente las comunidades? Infraestructura, empleos, servicios. Por supuesto. Pasa algo también. Nosotros no tenemos una receta exacta para todas las comunidades donde tenemos proyectos. ¿Por qué? Porque la situación socioeconómica varía según el contexto en el que estemos. Por eso hacemos diagnósticos. Ahora hace un momentito hablaba con René, porque prácticamente vamos a iniciar ese proceso de diagnóstico socioeconómico. Sin embargo, ya por la experiencia sabemos que tenemos unos componentes más o menos transversales a los proyectos. Van desde generación de empleo, formación, becas, ecoturismo, cooperativismo, desarrollo de infraestructura, como ya sabemos. También está todo el tema de los accesos viales, que aunque EGEIT no pueda desarrollar absolutamente todas las necesidades, al identificarlo en un diagnóstico socioeconómico científico, podemos empujar juntos hacia esa búsqueda de soluciones, unas suplidas por EGEIT dentro del proyecto y otras canalizadas con la misma voz ciudadana, la misma voz del colectivo a través de otras instituciones. Agradecemos a la doctora Rosy por su participación en este panel.
Cerramos esta primera parte, ahora para entrar ya en la interacción de nuestros expertos y todos los que estamos aquí presentes. Así que vamos, con su permiso, a pasar al momento de las preguntas y respuestas. Así que vamos a acceder a las preguntas que han estado realizando a través del código QR que hemos estado colocando en pantalla. Damos unos segundos ahí para que nuestra asistencia técnica pueda hacer su trabajo. Aquí están. Bueno, según vamos haciendo la pregunta, ustedes me van indicando quién la va a responder. La primera es, ¿cuál es la posibilidad de que los ingenieros de La Vega puedan participar en la construcción de la presa? Bueno, uno de los beneficios que tienen los proyectos de construcción de presas GI es que se apoya mucho en la mano de obra local a través de las compañías que estén trabajando, ¿verdad? Porque le da facilidades. Un profesional local tiene condiciones que permiten a la empresa tenerlo cerca, formarlo, darle formación en algunos temas y además crear una serie de oportunidades. Eso es en el profesional de alta calidad. En la empleomanía que no es de alta calidad, prácticamente es 100% mano de obra local. Entonces, es una oportunidad que tiene y de los beneficios que tienen las comunidades donde impactamos con proyectos que son parte del desarrollo. Además, un aspecto muy importante que nosotros hacemos mucho hincapié es que a esos profesionales que trabajan con nosotros también se les brindan oportunidad para desarrollarse en términos de que ofrecemos temas de becas, temas de formaciones técnicas, que tenemos acuerdos con el ITRA, con Infotec, con otras instituciones que permite entonces que se desarrolle un talento que quiere seguir subiendo en cada una de las comunidades. Además, que ya cuando el proyecto está hecho, se quedan una serie de empleos permanentes en la comunidad y son parte entonces ya del desarrollo económico y productivo de donde tenemos los proyectos. Muy bien, tenemos otra pregunta. Leo textualmente. En el gobierno de Hipólito Mejía se tomó un préstamo para la presa. ¿Ahora también piensa el gobierno tomar otro préstamo para la presa de Guayguí? Creo que me corresponde a mí. Y yo también voy a parar. Estoy cansado de estar sentado. ¿Me permite? No en el gobierno de Hipólito 2000-2004, en la cual yo fui su director del INDRI, sino en el gobierno de Leonel Fernández. Se tomó el préstamo en el 98. Y el proyecto estaba, cuando inició el gobierno del presidente Mejía, sin iniciar y sin haber terminado la negociación con la empresa que había sido seleccionada por el gobierno de Leonel Fernández y por el banco financiador, un banco noriega. Esa es la historia original. Cuando llegamos a la posición del INDRI, fue el primer proyecto que estuvo en mi despacho para tomar una decisión de si se seguía, se paraba o se eliminaba el proyecto. Esa era la propuesta porque ya estaba consignado, había un préstamo de $41 millones. 41 millones de dólares. Un préstamo consignado con un banco noriego y otro banco holandés. Y obviamente lo primero que hicimos fue ver los intereses del banco y ver todas las condiciones que tenía el préstamo y sobre todo qué contrato estaba hecho con la empresa. La empresa vino a mi despacho con el propósito de iniciar la obra y yo le dije, no se puede iniciar la obra porque es una obra que no tiene estudios básicos completados. Entonces no se puede iniciar en la forma que está contratada. Requiere una evaluación minuciosa y por supuesto una revisión del presupuesto y de los estudios que estaban en gabinete. Obviamente eso era casi imposible. Ellos no aceptaron en principio esas condiciones y entonces se le dio la oportunidad de que se retiraran y el proyecto se eliminara. Sin embargo, volvieron de nuevo para que le hicieran una propuesta. Y le dijimos, perfecto, podemos hacer la obra.
en la forma que está, pero con un contrato llave en mano a precio cerrado. Quiere decir que los 41 millones de dólares que estaban consignados en el contrato eran lo que se iban a invertir. Y en caso de que fueran menos de ahí, se descontaba del presupuesto. Precio cerrado. Para ello se contrató una de las mejores empresas americanas para supervisarla. W Engineering de Chicago, para supervisar a la empresa en Noruega. Se inició el proyecto, se encontró de todo, porque no había estudio definitivo. El dique de derivador de avenida de construcción, ellos lo habían presupuestado sin encofrar, hubo que encofrarlo y se gastó 20 millones de dólares en todas las obras complementarias. 20 millones de dólares. Cuando se habían gastado 19, ellos se presentaron que no podían continuar la obra. Ya teníamos 2 años de construcción. Que había que subir el precio. Es una historia que es bueno que se cuente porque para despejar dudas. ¿Sí? Que había que subir el precio al precio nuevo con los inconvenientes que había. Obviamente se les dijo que no, que era un contrato a precio cerrado, que ellos tenían que asumir el cambio de presupuesto en la obra. Y obviamente eso no pudo llegarse a una negociación amigable y terminó en los tribunales, demandándolo a ellos por incumplimiento de contrato. Y estamos hablando mayo del 2004, perdimos las elecciones, salimos del gobierno, dejamos la obra en los tribunales y de ahí yo no sé lo que pasó. Si alguien sabe, que lo cuente aquí. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, voy a pedir permiso para pararme y poder seguir leyendo la siguiente pregunta. ¿Qué garantías hay de que la presa de Guayuí se terminará esta vez y no quedará otra vez inconclusa? Bueno, a partir de octubre, cuando tengamos ya el diseño final actualizado, ahí tendremos un cronograma de trabajo que está establecido, que al día de hoy, lógicamente, va a ser revisable con la revisión del diseño, que el proyecto termina en el primer semestre del 2028. Esa es hasta el día de hoy. Lógicamente, quiero ser transparente, cuando se haga el rediseño, pueden haber variables que cambien, muevan la fecha, puede ser un poco hacia abajo, un poco hacia arriba, pero tenemos como meta en la empresa, tenemos como meta en el gobierno, de que el proyecto termine en el primer semestre de 2028. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿la construcción de la carretera Jarabacoa-Guayuí está contemplado en conjunto con la obra de la presa? ¿Administrador? Sí, bueno, las obras complementarias, las que no son internas de la obra, no están definidas todavía. Eso se va a trabajar. Eso es parte de los proyectos que después se van a discutir con los comités de veedores, las autoridades, ver el tema de presupuesto, porque hay que ver el tema de presupuesto. Y entonces, pero sí, la empresa, como parte de su responsabilidad social corporativa, siempre está impactando en comunidades donde tenemos las instalaciones. Si ustedes van, por ejemplo, al día de hoy en la zona de Tavera, los que van a Tavera saben el impacto que tenemos allá con una serie de proyectos que nunca se hayan hecho en la zona. Y son porque la presa Tavera está al lado de esa comunidad, igualmente que en la sierra de la zona de Santiago, que tenemos un sinnúmero de proyectos como parte de nuestra responsabilidad social corporativa. De manera que este proyecto lo veremos como parte de las discusiones que se tendrán con las autoridades, con los veedores, si no es parte del proyecto interno de la presa. Y entonces ahí ya se discutirá, se verá el tema de presupuesto y se verá el tema de prioridad que se establezca con las autoridades, los veedores y cada una de la gente que son parte de las discusiones que se tienen. Gracias. Según lo observado al presentar las capacidades de la presa, ¿es necesario ampliar la zona de inundación? Bueno, esa la pongo yo. Bueno, el diseño básico que tenemos establece que la cota 320
sería la altura máxima de inundación. Y eso representa un volumen de almacenamiento de más o menos 50 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, no creemos, en función del río, el libro hidrológico nos dice que del caudal, usualmente la presa debe tener un 10%. Por ejemplo, había una pregunta hidrológica que yo me la aprendí, pero ella no me la preguntó. Y es que el caudal histórico, en los 31 años que habló el ingeniero Silvio Carrasco, de 2.73, que podemos redondearlo a los 3, nos dice que el caudal entonces, lo que tú puedes almacenar deben ser 30 millones de metros cúbicos. Lo que quiere decir que el rango está dentro de lo que nosotros consideramos. No es necesario subir más allá de la cota 320. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿cuál o cuáles son las empresas contratistas para el movimiento de tierra? Sí, el contrato es con varias empresas que se conformaron y le pusieron el nombre, somos empresas ya de muchos años, y le pusieron el nombre para esta obra de Consorcio Guayacane. Varias empresas ya establecidas, una de México, una americana, y empresarios locales, y le pusieron el nombre de Consorcio Guayacane. Eso se hace en el Estado. Ellos tienen todo lo del contrato. Ellos entonces, si van a subcontratar, por ejemplo, en este caso el movimiento de tierra, tienen que presentar a la empresa cuáles empresas ellos están proponiendo para entonces la empresa aprobarle si van a subcontratar. Si lo van a hacer ellos, entonces ya es un derecho del Consorcio Guayacane de hacerlo. Esto, vamos a decir que es una combinación que se hace, pero el contrato completo lo tienen esas empresas que fue la que pudieron llegar a acuerdo con la compañía que estaba en término legal discutiendo, tenía una litis internacional con el proyecto, y donde la oportunidad que se vio de poder resolver el tema para poder iniciar la presa era que se llegara a un acuerdo, porque la otra parte del proceso era seguir discutiendo en los tribunales, y todas las condiciones indican, primero, que el país nunca gana sus pleitos internacionales, que le cuesta mucho dinero, y segundo, que iba a durar 10, 12 años y uno no sabe cuánto en esa discusión en los tribunales internacionales, y por eso entonces se llegó a ese acuerdo, y fue muy, vamos a decir, fue una tabla de salvación para el país y para el proyecto. Gracias, ingeniero. Haremos 2 preguntas más para cerrar este ciclo. La pregunta es para Osiris de León. Osiris de León, hace unos años usted decía que no era factible la presa de Huehue. ¿Y por qué ahora lo apoya? Bueno, me voy a poner de pie para que todos me vean. Cuando en el año 1991, 1991, el INDRI, estando dirigido por Augusto Rodríguez Rayal, me pidió que le evaluara el sitio de presa de Quitacoraza en el río Yaque del Sur. Le dije, ese sitio no es factible. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes la formación, arroyo seco, está inconsolidada. Cuando hagas la presa, se van a derrumbar los estribos, se va a saturar cada talud y va a derrumbar. Ok, ¿qué hacemos? Buscar otro sitio. Y se salió a buscar otro sitio y se encontró a Monte Grande, y ahí está Monte Grande. Quiere decir que el hecho de que Quitacoraza no fuera factible no quería decir que Monte Grande no fuera factible. Le puse el ejemplo de la silla. El hecho de que usted mete una silla rota aquí no quiere decir que todas las sillas estén rotas. Estemos claros en eso. Segundo, otro ejemplo. En el 1995, la OEA me pide que le evalúe el sitio de presa de Dos Bocas en el Artibonito. La casilla Artibonito. Yo voy y le evalúo y le digo, no, el sitio no es factible. Ok, lo aceptan como no factible, y luego me dicen, ¿y Pedro Santana? Déjame chequearte a Pedro Santana. En el mismo río, pero aguas arriba. Voy y le chequeo a Pedro Santana y digo, sí, ese sí es adecuado. Quiere decir que el hecho de que el sitio A no sirva para una presa, no quiere decir que el sitio B tampoco sirve, y que el sitio C no sirve, y que el D no sirve. Cuando se estaba haciendo la presa, y Silvio hizo
una brillante exposición del tema con la empresa noruega NSC, se refería a un emplazamiento específico. Ahora, si usted cambia el emplazamiento, usted tiene ahora que evaluar el nuevo emplazamiento y emitir un nuevo dictamen. El hecho de que usted se haya evaluado en el laboratorio de referencia o de Amatista hace un mes, y usted tuviera el colesterol bien hace un mes, no quiere decir que usted lo tiene bien hoy. Y el hecho de que usted tuviera anemia hace un mes no quiere decir que la tenga hoy. Esto es un proyecto que, como ha dicho el administrador de EGI, lo está tomando del INDRI y lo está reformulando. Y esa reformulación es la que le va a decir a ellos, a la presidencia de la República, a ustedes y al país, si el lugar es apto o no. Porque al final del día, ni EGI ni el gobierno van a ir a gastar dinero en un sitio que no es factible. Entonces, lo primero que se hace es identificar los diferentes posibles emplazamientos, y lo dijimos ahorita. Usted determina la factibilidad geológica, geofísica, geotécnica e hidrogeológica de cada uno de ellos, y con eso usted le dice al diseñador, este es el mejor sitio, o le dice, mire, ninguno de esos sitios sirve, busquemos otro sitio. Por si acaso, si ustedes revisan el historial de todas las presas de la República Dominicana, se van a encontrar que el emplazamiento final no era el emplazamiento inicial. Porque muchas veces en la etapa constructiva aparecieron problemas que obligaron a aplicar cambios. El que conoce la historia de la presa de Higüey sabe bien que el estribo izquierdo de Higüey hubo que reconstruirlo artificialmente para darle estabilidad, porque en la etapa constructiva demostró que no tenía la roca la suficiente consistencia como para soportar los empujes hidrostáticos que iba a generar la presa. ¿Qué se hizo? Perforar, poner tendones largos de más de 20 metros de profundidad, anclar hacia un macizo de roca ígnea sana que estaba dentro para que el estribo quedara fijo allá atrás. Usted va, no lo ve, pero está ahí. Como cuando usted ve esa columna donde usted no está viendo la varilla que están ahí, pero están ahí. Usted ve una viga, usted no está viendo la varilla, pero están ahí. Así está el estribo de la presa de Higüey. Hubo que reconstruirlo artificialmente para que pudiera resistir, y ha resistido bien. Por tanto, cuando hablamos en aquel entonces y lo reiteramos, lo que dijimos, que ese emplazamiento tiene problemas, y a la EGI le conta, porque cuando me invitaron a la primera reunión, yo le dije, en ese sitio, pero ya en ese sitio hubo un fracaso. Entonces no podemos fracasar otra vez en el mismo sitio. Entonces se ha decidido evaluar diferentes emplazamientos y de ahí escoger el emplazamiento que sea más adecuado, que era el emplazamiento original que habíamos hecho en 1995, en 1996, cuando se nos pidió una opinión sobre Guayguí. Dijimos, evalúen otros sitios alternativos, porque este sitio que está seleccionado en base a una cerrada topográfica, no geológica, no geotécnica, sino simplemente topográfica. Para los que no están muy familiarizados con las presas, debo decirles que usualmente quienes andan identificando sitios de presas en los ríos buscan las cerradas más estrechas, las gargantas, para economizar volumen de hormigón. Y es lógico, si la roca te sale buena, tú tienes el mejor sitio. Ahora, si la roca no es buena, de nada te sirve tener una cerrada estrecha si no tienes buenas condiciones. Por tanto, cuando emití esa opinión me refería y me refiero a ese emplazamiento específico, no a los demás emplazamientos que hay desde ahí hasta Jarabacoa. Por cuestiones de tiempo, me apuntan que solo haremos una pregunta más. ¿Se tiene pensado trasladar la obra del acueducto de La Vega hasta la presa de Guayguí? Bueno, yo pienso que
Es una pregunta para Omar Beato. La responsabilidad de nosotros es dotar al acueducto de La Vega de 700 a 1 metro cúbico, que es suficiente para dar agua a una población de 300.000 habitantes, cuando la demanda que ellos tienen ahora mismo es de 135.000. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, en esta ocasión quiero, por supuesto, adelante. Y como Beato no toma el micrófono, yo lo voy a tomar por él. El Consejo de Veedores, en la cual tengo el privilegio de ser parte, representando a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, participará como veedor del seguimiento a esas alternativas. Porque, como dije al principio, Guayguí está concebido para La Vega en su primer objetivo, agua potable. Pero no para La Vega de hoy, La Vega de 100 años. 100, un acueducto hay que diseñarlo a 100 años. El de Santiago se diseñó a 20 y ya tiene 50 y no sirve. A 20 y ya tiene 50 y no sirve. ¿Ya? Es decir, no abastece 300.000 usuarios, hoy tiene 800.000. Entonces, esa toma que dice René será evaluada por el Consejo de Veedores y con la comunidad de La Vega, como se evaluará la parte agrícola y cada uno de los componentes, gracias a doña Rosy, la doctora Rosy, que nos da la oportunidad de participar en esta etapa del proyecto, opinando técnicamente en favor de La Vega. Muchas gracias. A usted. Agradecemos a cada uno de nuestros panelistas por participar en este momento de conversatorio, de reflexión, esperando que esas preguntas hayan tenido las respuestas que ustedes buscaban. Quiero pasar a continuación y ceder el micrófono a la decana de la Facultad de las Ingenierías. Ella es la ingeniera Aleska Chávez. Bueno, sin más, y en la parte final, que todos esperamos ser breves, ¿verdad? En nombre de nuestra universidad y nuestra Facultad de Ingenierías, agradecerles a todos su presencia en este evento, que no es más que el compromiso que asumimos desde la academia, desde la facultad, de que sean abordados los temas de incidencia social fundamentados en la base científica. Decía Carl Sagan que la ciencia otorga luz en la oscuridad. Y es por eso que estamos plenamente convencidos de que todos los temas tienen que ser abordados desde el fundamento de la ciencia y que eso nos da la base para la toma de decisiones sostenibles, que es lo que edifica a nuestras comunidades. Así que agradecemos, y me permito agradecer de manera especial al equipo de la Facultad de las Ingenierías, a los señores directores de escuelas, el equipo asistencial que se han entregado de tan buena fe para que esta actividad haya sido posible, y por supuesto a todos ustedes, nuestras autoridades civiles y provinciales, representantes de organizaciones, autoridades académicas presentes aquí, personalidades de la sociedad que se han dispuesto a compartir este espacio de tanta importancia para la ciudad de La Vega. No sin más, también a los medios de comunicación que nos acompañan, así que gracias a todos por haber participado con nosotros. Y de esta manera damos por concluido este panel.